El evento de Revolución Lúdica México es traído gracias a nuestros patrocinadores Ludens Games, Mochilas Chasm, Gen X Games, Wildlife The Card Game, Mecali, Coffee and Dragons y Players Checkpoint. Gracias también a nuestros amigos de YouTube, el Dog Logan y los Meeples. Únete a la Revolución Lúdica. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Vladimir Ramírez, soy el fundador del canal de la teoría del juego y vamos a comenzar con esta exposición, esta charla para el evento de Revolución Lúdica México. Y es una charla en la que vamos a abordar desde el punto de vista de la neuropsicología y desde la psicología, cómo podemos nosotros mejorar o optimizar ciertos aspectos del diseño. Yo en mi profesión soy neuropsicólogo, soy maestro en diagnóstico y rehabilitación y bueno, nosotros nos encargamos como neuropsicólogos de estudiar las bases cerebrales de la mente. Entonces relacionamos ciertos procesos, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, que vamos a ver más adelante, con una determinada zona cerebral. Ahorita no nos interesa tanto la parte de la zona cerebral, pero lo que sí nos interesa es, bueno, cómo nosotros interpretamos esto, ¿no? Por ejemplo, una de las partes en neuropsicología muy importantes es la evaluación y para eso tenemos varios tipos de juegos de mesa. Por ejemplo, estos que realmente son bastante sencillos y, para serles sinceros, son bastante feos. Pero lo que nos interesa de los juegos estos no es tanto su funcionalidad como la experiencia del jugador, sino a través de estos juegos de mesa podemos determinar ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, a la derecha tenemos un caminito, ¿no? Que se tiene que formar del uno rosa al uno verde y así sucesivamente. A la izquierda tenemos un juego en el que la persona tiene que adivinar la característica que se le está pidiendo y colocar cartas en esa característica. Tiene que deducir, pues, esa característica. Y abajo tenemos un juego de apuestas en el que la persona tiene que definir, tiene que intentar ganar la mayor cantidad de puntos. Entonces, igual tiene que encontrar el patrón dentro de las cartas que va sacando para sacar la mayor cantidad de puntos. Entonces, esos procesos de toma de decisiones, de toma de riesgos, de encontrar patrones, de encontrar la lógica de del juego que se le está presentando, es parte de lo que nosotros evaluamos como parte del funcionamiento correcto cerebral. Tomando en cuenta esto, pues ya podemos pasar directamente a los juegos de mesa. En mi caso, estoy desarrollando actualmente este juego de mesa que se llama Dragones de la Montaña y mi objetivo es hacer un juego lo más pequeño posible, con la menor cantidad de elementos posibles y que, pues a final de cuentas, sea divertido, ¿no? También tengo otro que está también en pausa un poco por la temática, que se llama Naufragio Caníbal, porque precisamente la temática es un poco adulta y sí me ha tocado en mis testeos que esa temática ha salido como muy adulta, ¿no? Entonces me gustaría un juego que pueda jugar más gente, entonces digamos que lo dejé en pausa para esta parte de cambiar la temática. Pero bueno, vamos a empezar hablando de un diseñador que es de uno de mis diseñadores favoritos, que es Richard Garfield, que probablemente ustedes lo conozcan porque es el diseñador de Magic the Gathering, pero también ha diseñado otros juegos que ahorita vamos a hablar. Y tiene una característica muy importante de sus juegos que me atrae bastante, que son juegos sencillos superficialmente, pero que dan lugar a muchas interacciones complejas. Ahorita vamos a ver cómo se llama eso. Eh, Balancea muy bien esta idea de suerte versus habilidad. Entonces, te permite arriesgarte un poco, pero también depende mucho de cuándo te vas a arriesgar, ¿no? Mucha rejugabilidad, entonces siempre tienes una experiencia diferente y yo creo que él es el que une bastante bien estos dos aspectos que a veces son hasta polares de los juegos de mesa, que sería el diseño o el tema. Entonces él los balancea bastante bien. Vamos a ver. Entonces, aquí algunos ejemplos. Este es Bunny Kingdom, ¿no? Aquí a la derecha él se llama Artifact. Abajo tenemos King of New York, King of Tokyo, perdón. Y por supuesto Magic the Gathering que tienen ese aspecto, ¿no? En cierta forma, incluso en Magic tienes el aspecto de suerte, pero tenemos mucha más habilidad ahí, ¿no? Entonces, me gusta y me atrae como diseñador la forma en la que él establece esos juegos, ¿no? Desde los más sencillos como King of Tokyo hasta Magic, Artifact, etc. Bueno,
Cuando comencé yo también a adentrarme un poco en esta parte del diseño y a leer un poquito de lo que había, me encontré con este diseñador que se llama Andrew Looney en un libro que se llama El Cobalt Guide y propone este bonito diagrama, ¿no? Empezamos con una idea, escogemos el tema o la mecánica, si va a ser de cartas o de tablero, desarrollamos la idea. Si es basado en el tema, pues hay que crear mecánicas que tengan que ver con el tema. Y si es basado en una mecánica, pues lo refinamos hasta que podamos tomar un tema, ¿no? Después de eso, el testeo, ¿no? Hacemos un prototipo, el testeo, y de ahí testeamos hasta que publicamos. Y ojalá y este fuera el caso, ¿no? Ojalá y fuera siempre así de lineal el desarrollo de los juegos de mesa, pero la verdad es que no. Hay veces en las que nos vamos a encontrar con que a medio diseño vamos a cambiar totalmente de idea o vamos a retomar solamente algunas partes. Total, que al final vamos a tener un juego a veces totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, bajo esta idea, Andrew Leone nos da un parámetro a seguir, ¿no? Por lo menos tengo que empezar en algún lado y tengo que saber hacia dónde me dirijo, aunque mi camino no sea lineal. Y eso se lo reconozco mucho a este autor. Y tomando esta idea, ojalá y todos sus diseños tengan este camino, ¿no? Pero la verdad es que nos vamos a encontrar de repente con muchas eventualidades que van a cambiar este orden. Bueno, entonces vamos a empezar con definir qué es el juego, ¿no? ¿Qué es un juego? Y antes de que veamos las definiciones de la teoría, ¿no? También me gustaría hablar de el juego como un proceso psicológico, ¿no? En ese sentido, un juego va a ser una actividad, como puede ser una actividad cocinar, dormir, estudiar, todas estas son actividades. ¿Por qué? Porque tienen primero un motivo, o sea, tiene una razón de para qué estamos jugando. En el caso de los adultos es una razón de entretenimiento, una razón de aprendizaje en algunos casos, pero en más son como funciones sociales, ¿no? Tiene una razón social de interactuar con otras personas, de desafiar, de encontrar alguna clase de patrón o una solución, pero digamos esa es la parte, ¿no? En los niños pequeños tienen otras funciones que algún día hablaremos de eso. Pero bueno, bajo ese sentido, como actividad, va a estar compuesto de pequeñas acciones para llegar a ese objetivo. Y esas pequeñas acciones van a ser nuestras reglas, ¿sale? Entonces, un diseñador bajo la mirada del psicólogo va a ser alguien que establezca reglas dentro de una actividad con un motivo, ¿sale? Que se apega a los motivos de juego. Si no, tendríamos una actividad, ¿no? No es lo mismo un juego donde me pongo yo a ver cuántas veces rebota una pelota, nada más porque sí, y no es lo mismo cuando me pongo a competir con otra persona de yo voy a hacer que una pelota rebote más veces, ¿no? Ya tiene otro matiz ahí diferente y hablo mucho de que necesitamos también interacción, ¿no? En alguna medida. Bueno, este es un libro que me gusta mucho que es Rules of Play y vamos a ver la primera definición que ellos ponen, ¿no? Como teoría del juego o teoría de los juegos de mesa, no del juego, eso es otra cosa. Un juego es un sistema en el que los jugadores toman parte en un conflicto artificial definidos por reglas que resultan en un desenlace cuantificable. Entonces, en un juego de mesa yo puedo saber dónde estoy, en qué estado se encuentra el juego y hacia dónde me dirijo, cuál es mi objetivo dentro de ese juego. Puedo saber qué tanto me acerco a ese juego, a ese objetivo, perdón. Y una vez que llego a ese objetivo, puedo saber si efectivamente gané o no. ¿Sale? No hay términos medios realmente dentro de un juego de mesa. No es como que pues no sé si gané o no, no, y esa incertidumbre, ¿no? Puedo efectivamente saber con el estado del juego que estoy viendo si estoy ganando o no, ¿sale? Y como tal, voy a regresar tantito, y como tal tenemos entonces un sistema de interacciones. Nosotros como diseñadores de juegos de mesa estamos definiendo a través de nuestras reglas una serie de interacciones para nuestros jugadores y no se pueden salir de esas, ¿no? No las pueden inventar, salvo que tengan estas house rules, pero eso no es parte de este tema, ¿no? Inicialmente, un buen diseño de juego de mesa debe de dar poco espacio a esas reglas, ¿no creen? Porque yo ya estoy definiendo cómo se va a jugar, ¿no? Y debe ser divertido para empezar. Y luego vamos con esta definición también de este mismo libro de lo que sería entonces el diseño de juegos de mesa. Entonces acá va a ser un proceso, como estábamos viendo hace rato con el diagrama de Looney, por el cual el diseñador crea un juego, o sea, este sistema de interacciones, para ser encontrado por un jugador, del cual emerge algo que llamamos el juego significativo, o sea, el juego con sentido. Regresándonos a este ejemplo de la pelota que rebota, eso no tendría mucho sentido dependiendo del contexto en el que estemos, ¿no? No voy a llegar a un café de juegos de mesa a decirles, a ver, ¿quién me reta a que tiro la pelota más veces? No, ahí el contexto emite otra cosa, pero si nos vamos a un contexto a lo mejor más rural o un contexto donde los elementos sean más reducidos, pues a lo mejor ahí sí va a tener mucho sentido y a lo mejor está súper divertido, ¿no? Ver cuántas veces rebota una pelota. Pero entonces,
¿Quién va a dar ese significado? Pues nuestro diseñador, ¿no? Nos está dando si vamos a tener 500 componentes, si vamos a tener 2 componentes, si vamos a tener, ¿no? Y ya nosotros vamos a decidir, dependiendo de dónde estemos, si ese significado es adecuado o no, o si nos gusta o no, ¿no? Por eso hay juegos que a algunas personas les gustan y a otros no. Entonces acá tenemos 2 juegos. Vean ustedes a la izquierda este y a la derecha Solkin. El de la izquierda se llama Save the President. Y ustedes será la primera vez o ya tendrán experiencia, pero pueden decirme intuitivamente, ¿no? Si sin tener alguna clase de conocimiento de teoría de los juegos de mesa, el de la izquierda es mucho peor juego que el de la derecha, ¿no? Todo está revuelto, no sé por dónde se empieza, no me indica nada el tablero, al contrario, me estresa, ¿no? El saber, el adivinar y ha de ser, si así está el tablero, ya ni me quiero imaginar cómo va a estar nuestro manual, ¿no? O los componentes. En el de la derecha apreciamos que, por ejemplo, en Solkin, estos engranes que están dentro del tablero son parte esencial. No sé qué tengan que ver, no sé cómo se muevan, pero sé que a lo mejor tiene que ver con el tema, ¿no? Y en ese sentido está muy bien implementado, aunque los mayas no tenían estos engranes, ¿no? Pero podemos saber que a lo mejor, sin saber, sin ser arqueólogos, ni teorías, ni diseñadores de juegos de mesa completos, vamos a saber que a lo mejor tiene que ver algo con el tiempo, con alguna clase de ciclo, ¿no? Y bajo ese sentido encaja muy bien con esa idea de la cultura maya, ¿no? Entonces, por eso observen que están rankeados o calificados de manera diferente en la Board Game Geek, ¿no? Por algo ha de ser. Tenemos aquí otro ejemplo que se llama 15 Love, que no sé qué tenga que ver, eso supongo que es una expresión del tenis, pero esta es una especie de simulación del tenis, ¿no? Cuando queremos hacer juegos de mesa, al grado de simulación, caemos también de repente en el error de querer hacer más de lo que realmente es. En este juego, por lo que recuerdo de este juego, consistía en partir la experiencia del tenis en varios aspectos, ¿no? Yo escojo quién va a tirar la pelotita, tiro un dado para ver qué tan lejos llega la pelota, escojo un rango o dónde va a caer la pelota, cosas de ese estilo. Entonces, todo lo que era un movimiento sencillo, entre comillas, ¿no? Que sí requiere habilidad, pero que era un movimiento de aventar la pelota, está desplegado, decimos nosotros, desplegado en diferentes acciones que realmente le quitan la diversión, no le quitan la dinámica. Imagínense estar tirando los dados una y otra vez para ver si llega tu pelota al otro lado, ¿no? Y lo que era un aspecto de habilidad ahora es un aspecto de suerte. ¿Qué tal si te toca una mala tirada y ya por eso perdiste, ¿no? Entonces también en esa parte, no siempre tener más mecánicas o más componentes va a ser un mejor juego si el tema no lo permite, ¿no? Entonces eso es lo que quiero ilustrarles acá. Y entonces también les quiero traer esta idea de es un matemático que se llama John Conway, por ahí de los años 70, me parece, 70, 80, cuando estaba en el albor de la programación computacional, diseñó este juego que se llama el Game of Life. Lo pueden buscar en internet. Es un juego, entre comillas, es más una actividad, pero bueno, le puso así el Game of Life, donde con una regla sencilla, es una matriz blanca. Entonces, con reglas sencillas, ponemos un punto en esta matriz blanca. Si tiene 2 o 3 acompañantes alrededor de esa matriz, este se reproduce, ¿no? Y avienta otro cuadrito a un lado. Si no, se muere y se acaba. Y esto nos permite tener patrones como el que se está formando acá. Lo pueden encontrar en internet, un montón de patrones que se han encontrado, incluso computadoras dentro del mismo juego que procesan datos y que te dan una respuesta, se han creado a través de estas reglas sencillas, ¿no? Entonces, esto le llamamos nosotros complejidad emergente, o sea, a partir de lo simple, de un set de reglas sencillas, emergen comportamientos y resultados que no están directamente relacionados con las reglas. Y eso es lo que queremos nosotros en los juegos de mesa. Cuando nosotros encontramos que nuestros jugadores están teniendo sus propias estrategias, cuando están diseñando sus propias expresiones, ¿no? Dentro del juego estamos teniendo una complejidad emergente que nosotros no anticipamos, pero que está, si se repite lo suficiente dentro de nuestro testeo, pues quiere decir que vamos por buen camino y estamos generando siempre esa misma experiencia en nuestros jugadores. Entonces también esa es otra idea, ¿no? En vez de apostarle a veces por una complejidad dentro del juego de mesa, ¿qué tal si apostamos por una complejidad emergente dentro de nuestros jugadores? ¿Cómo interactúa nuestro jugador directamente con nuestro juego, con nuestras reglas, y ver si emerge algo que no estaba ahí, que nosotros no pusimos ni siquiera, ¿no? Bueno, entonces, esta plática tiene como objetivo responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar la fase del diseño?
como decíamos con el diagrama de Olin, ojalá y todo fuera tan lineal, pero la verdad es que no siempre va a tener esa linealidad, no siempre va a tener ese camino tan suave, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con hablándoles de esta idea, ¿no? Si ustedes están interesados, ¿no? En alguna vez presentar o que sean nominados para un juego como el premio de los Spiel des Jahres o el Kinderspiel o el Kennerspiel, son juegos que son elegidos precisamente por eso, ¿no? Son juegos que se entienden muy rápido, alta rejugabilidad y que permiten a la persona tener esta especie como de control, ¿no? Que yo al primer o segundo turno yo ya sé qué hacer, ya puedo diseñar una estrategia a partir de ahí, puedo probar y puedo volverlo a jugar rápidamente, ¿no? Entonces, esas son las características que piden para ser nominados en el Spiel des Jahres, ¿no? Entonces, quiere decir que por ahí hay algo ahí que llama la atención, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a esta idea de la que les quiero hablar, ¿no? Entonces, al hablar de que el juego es una actividad, vamos a tener ciertas características asociadas desde el punto de vista psicológico a las actividades. Y esas son las funciones psicológicas. Las funciones psicológicas son estos procesos mentales que ocurren cada vez que nosotros realizamos una actividad humana. ¿Sale? Una actividad humana es todas aquellas que hemos nosotros desarrollado por el simple hecho de ser humanos. El juego de mesa es una actividad humana, comer es una actividad humana, vestirnos es una actividad humana, ir a trabajar es una actividad humana, ir a la escuela es una actividad humana, ¿no? Todas estas que no se encuentran en la naturaleza son actividades humanas y el juego de mesa es una de ellas. Por lo tanto, ergo, diríamos, las funciones psicológicas van a aparecer siempre que jugamos un juego de mesa. Entonces, ahorita vamos a ver por qué son importantes para un juego de mesa y cuáles son. Si nos vamos a la definición y si quieren ustedes indagar más en esta parte, ahí está la bibliografía, pero las funciones psicológicas, de acuerdo con este autor que se llama Luria, son estos procesos complejos que están sociales, ¿no? Son regulados, son autorregulados, o sea, yo como jugador decido en qué momento voy a aplicar cierta estrategia, cómo voy a jugar. Tengo un lineamiento, ¿no? Tengo mis reglas, pero yo como jugador tengo cierta injerencia dentro del juego. No estoy en automático aventando las cosas y ver el resultado. No, yo tengo también una injerencia dentro del juego. Son sociales en su origen porque decíamos los juegos de mesa son una actividad netamente humana, ¿no? El azar, por ejemplo, es una de las funciones muy complejas que no está observada en los animales. Los animales no tienen azar, ¿no? Nosotros podemos tener azar hasta para decir qué voy a desayunar, ¿no? Cosas de ese estilo. Y la más importante siempre que tengo esta plática es lo mediatizado. Un juego de mesa siempre tiene alguna clase de medio que interactúa, digamos que permite a la persona interactuar con el set de reglas y a la persona. Pueden ser juegos que tengan muchos medios, como muchos componentes. Pueden ser, pueden ser juegos que tengan pocos medios o que no sean medios físicos. Por ejemplo, el juego de rol funciona a través de medios no físicos, ¿no? Principalmente el lenguaje y la imaginación. Entonces, pero siempre. No jugamos a ser personas y a quedarnos quietas, ¿no? O bueno, depende, ¿no? Eso también sería probablemente un medio contextualizado, pero a final de cuentas un medio, ¿no? Porque tendremos el lenguaje y tendremos ciertas señales que serían nuestro medio para decir que ya ganamos o perdimos. Son conscientes y son voluntarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como decía, al ser autorregulados, pues entonces van a tener esta capacidad de que yo dirijo mis procesos hacia un fin. Y como tal, entonces yo estoy decidiendo activamente apegarme a esas reglas, seguirlas y vencerlas, ¿no? Vencer el juego. Entonces es eso, ¿no? Y pues son obviamente de origen sociohistórico, como ustedes sabrán, hay evidencias, por ejemplo, de juegos muy antiguos desde Egipto, hay evidencias de dados, ¿no? Hechos de arcilla o de hueso tallado de miles de años, ¿no? Desde quién sabe cuándo, pero esa es la idea, ¿no? O sea, se ha ido desarrollando esto, probablemente sea nuevo, ¿no? Esta búsqueda de la teoría, pero los juegos de mesa siempre han estado, ¿no? Siempre han estado, por lo menos desde que el hombre inventó el azar, y para saber cuándo inventó el azar, pues vayan ustedes a saber, ¿no? Vamos a empezar con una función que podría parecer muy obvia, pero que nos indica bastantes cosas. La atención. La atención, diríamos nosotros, es pues poner atención, ¿no? Pero ¿qué es eso de poner atención? La atención consiste en dirigir y seleccionar qué procesos mentales voy a yo ocupar dentro de mi actividad, en este caso dentro de los juegos de mesa. A la derecha tienen ustedes el juego de Donald Trump, a la izquierda Jaipur.
Observen ustedes, le pueden poner aquí pausa, observen ustedes las características de los dos juegos y podrán ustedes definir que Jaipur se entiende más. No sé por qué. Probablemente porque hay una cierta correspondencia entre las fichas y las cartas. Probablemente porque no hay tanto revoltijo de los estímulos, ¿no? Pero el de la derecha, además de ser bastante aburrido visualmente, no me dice dónde empiezo, a dónde voy, me voy a la izquierda, me voy a la derecha. ¿Para qué quiero todo ese espacio en blanco? ¿No? Que está ahí llamando más la atención que muchos de los cuadros que están abajo. Entonces, una de las preguntas que ustedes se pueden hacer si ustedes están dirigiendo los procesos mentales de sus jugadores son las siguientes. ¿Es fácil seguir el hilo del juego? O sea, me distrae o me permite estar en el juego rápidamente? Sobre todo en los primeros turnos que son los esenciales, ¿no? Para que sepas qué hacer. ¿El tema es atractivo? ¿Realmente está llamativo? ¿Me hace voltear a ver el juego? ¿O me estoy hablando de un juego, en lo personal, ese de Donald Trump se me hace muy malo, ¿no? Un mal tema. Entonces, no todos los temas son buenos y eso también lo vamos a hablar un poco más adelante. Y la pregunta última, ¿el juego es atractivo en sí? ¿Es bonito? ¿No? Esa es a veces la pregunta que nos deberíamos hacer desde un principio, ¿no? Observen ustedes este juego que se llama One Man Ship y no cumple ninguna de estas preguntas que estamos diciendo. No se entiende dónde empiezo, dónde voy, los colores, no, o sea, digamos, qué función tienen esos colores que están aplicando y, bueno, los billetes ya les dicen, yo creo que todo lo que tienen que saber de ese juego, ¿no? Entonces, vean, no nada más, y se ve que se tomaron el tiempo de hacer un tablero profesional y todo, pero la verdad, incluso si ustedes se meten a buscar en internet One Man Ship, no van a saber si esto es un juego de verdad o es una broma muy elaborada, ¿no? A tal grado llega. Después tenemos nuestra siguiente función psicológica que le llamamos percepción. Una percepción no nada más es ver y ya. Podemos tener percepción de cualquier otro sentido. Percepción visual, auditiva, sensitiva, olfativa, gustativa. Todos los sentidos tienen un tipo de percepción. ¿Qué es la percepción? Nosotros al recibir estos estímulos de los que les estoy hablando, buscamos darle un sentido, interpretar lo que está pasando, no nada más se nos imprime en la mente, no pasivamente, sino nosotros también tenemos una búsqueda activa de características. Este es un ejemplo del juego este que les mostré de caníbales. A la derecha es una versión beta, ¿no? De cómo yo tenía la idea de establecer esta percepción del objetivo de mis cartas. Y es la fecha en la que no me acuerdo para qué quería yo esa flechita ahí, ¿no? Entonces, quiere decir que no era tan obvio, ¿no? Y que sí estoy buscando como jugador entender para qué quiero esa flecha. Mientras que en el de la izquierda dice, roba un protector de la reserva de un jugador, ponle en una extremidad y se llama, y es un tipo venganza, ¿no? Viene de la pierna derecha. Acá puedo entender, así de sencillo, que hay un protector que lo puedo poner en una extremidad, por lo tanto protege una extremidad, viene de una pierna derecha y se llama de algo venganza, ¿no? Entonces a lo mejor es como una especie de reacción, ¿no? Entonces quiero creer que en el de la izquierda se entiende un poco más, además de que el arte acompaña el nombre de pierna derecha. En el otro, eh, uno hasta se duerme, ¿no? Entonces es eso, darle sentido al juego de una manera ordenada, incluso en el orden de la lectura, fíjense. Pierna derecha viene hasta arriba, luego el dibujo de la pierna derecha, luego el efecto de la pierna derecha y luego el tipo de efecto, ¿no? En el de la derecha dice es un permanente, viene el efecto, supongo, y abajo el nombre. Entonces también ese tipo, ¿no? De estar haciendo que mi jugador vea en un sentido los componentes del juego o simplemente adivine, ¿no? Y la claridad, por ejemplo, en estos componentes también puede traspasarse a la claridad, perdón, en el tablero. Como pueden observar acá, hay tableros que son relativamente sencillos, como este de Go, perdón, en el de Go, y acá abajo tenemos Kingsport, ¿no? Que aunque se vea revuelto, ¿sale? Las reglas nos indican qué es lo que debo de ver. También ese es un aspecto importante de la percepción. Cómo yo hago sentido del estado del juego a través de una mirada rápida, ¿no? Pueden ustedes ver, si estudian esta imagen de Kingsport, que hay un track alrededor verde que nos dice por lo menos los puntos, luego hay un track naranja o como cafecito que tiene más fichas, luego a la derecha hay un track amarillo y al centro hay un árbol de locaciones, ¿no? Entonces, cada uno de esos está correctamente señalizado, por lo tanto, cada vez que yo juegue y ya me sepa las reglas, voy a poder entender el estado del juego de una mirada, ¿no? ¿Quién va ganando? Ahí lo puedo ver. Y ni siquiera me tengo que aprender eso, ¿no? No tengo que estar preguntando, oye, ¿cuántos puntos llevas? Ahí lo tiene, ¿no? Entonces,
De repente también el entender que nuestro jugador se cansa de estar recordando datos o se cansa de estar viéndole el sentido, ¿no? Algo que no tiene sentido, pues también es cansado y aburrido para nuestro jugador, ¿no? Luego tenemos la memoria. La memoria no nada más es guardar la información, sino también es recuperarla, ¿sale? Y tener una estrategia de guardado. Acá tenemos un tablero de azul que nos dice exactamente la cantidad de puntos y también mi estado del juego, ¿no? Con respecto a mis fichas. Entonces la memoria va más allá, ¿no? ¿Qué estrategia tengo para acordarme de la información? Y si no la necesito, quiere decir que el mismo estado del juego me lo va a recuperar. En ese sentido se parece mucho a la percepción, pero la memoria nos habla entonces de este mantenimiento de la información, ¿no? Si tenemos información oculta para los demás jugadores, tengo que estarme acordando. O también en el aspecto de la creación de reglas. Tengo muchas reglas que tienen que acordar, que se tienen que acordar nuestros jugadores. Hay juegos que sí lo ameritan, pero hay juegos que de plano no tienen que estarse acordando de tantas reglas, de tantas, de tantas condiciones, ¿no? Puedes mover tu monito si primero hiciste esto y aquello y aquello. Entonces, esa idea de recordarme a veces no es tan óptimo, ¿no? Acá más ejemplos, ¿no? De esta idea de memoria, donde rápidamente puedo entender el estado del juego y eh, eso ya está fuera, ¿no? O sea, no tengo que estarme metiendo esa información y acordarme. Entonces, también en ese aspecto el diseño tiene que apelar a esta cuestión, ¿no? Es fácil que mi jugador sepa dónde está, sepa qué está haciendo, hacia dónde va a ir, o tiene que apoyarse de algún elemento externo y a lo mejor tengo que diseñar alguna especie de eh, tabla, ¿no? O algo así para que no se esté acordando y se pueda concentrar en otras cosas. Bueno, después de eso vamos con una función importantísima para los juegos, que es el pensamiento. Y el pensamiento, a grandes rasgos, es la forma en la que las personas interactúan con conceptos para dar una solución, ¿sale? Entonces, el sujeto tiene que tener una solución a una tarea que no es directa, ¿no? O sea, que aunque lo vea, tengo que tener alguna clase de procesamiento, alguna clase de estrategia, alguna clase de plan para resolver lo que está pasando. Y esos son los juegos de mesa, básicamente. Entonces, conviene pensar en este momento si nuestro jugador está teniendo diferentes estrategias o solamente yo le estoy permitiendo una, ¿no? Dentro del juego. Normalmente los juegos más ricos son aquellos en los que la estrategia varía, ¿no? Varía de jugador a jugador. O también a partir de que yo doy, por ejemplo, múltiples razas para mi juego, estas razas permiten diferentes estrategias, ¿no? Varios estilos de juego. La otra, ¿no? También nuestro juego se hace, digamos, hay un efecto muy interesante, ¿no? Conforme ustedes juegan más un juego, no simplemente se hace más fácil, sino también yo me hago más experto en ese juego y puedo notar ciertos patrones dentro de ese juego que me dan mayor ventaja sobre el otro, ¿no? Entonces, eso da la sensación a sus jugadores de que están aprendiendo mucho más del juego y de que están dominándolo, ¿no? Entonces, eso puede llevarte una partida, un turno, o puede llevarte varias partidas, como, si, digamos, en un turno, por ejemplo, está Century, al primer turno yo ya sé qué hacer, pero en general se juega más o menos de la misma forma, aunque las cartas me permiten tener ciertos caminos diferentes. Y por el otro lado tenemos Magic the Gathering, donde la estrategia es muy diversa, dentro de los mismos colores que hay permiten diferentes estrategias, pero también me puedo salir de esas estrategias e inventar unas que se ajusten a mi juego, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son las preguntas que podían ayudarles, ¿no? ¿Qué estrategias puede ocuparse en el juego? Si hay varios estilos de juego que salen, que emergen, regresando a esta idea de comportamiento emergente, de complejidad emergente, y cuántas veces tengo que jugar para decirme que yo ya lo sé, ¿no? Y también para que ese jugador pueda enseñarlo a otros jugadores. Imagínense la ordalía, el trabajo de enseñarle a otro jugador un juego que se lleva media hora. Si nuestro jugador nuevo no está dispuesto a esperarse media hora, ese juego nunca va a salir de la mesa. Nunca va a salir a la mesa, perdón. En cambio, un juego que se enseña en 10 minutos es mucho más probable que salga por lo menos para jugadores novatos. Aquí está nuevamente Century, aquí está Love Letter, que es un juego bastante conocido en ese sentido, ¿no? O sea, son juegos reducidos que permiten esta multiplicidad de estrategias y permiten que la persona se sienta a pensar relativamente rápido qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tampoco existe este análisis parálisis, ¿no? De que tengo tantos estímulos, tantas reglas, tantos objetivos que no sé hacia dónde voy a ir, ¿no?
Y luego tenemos esta del movimiento. El movimiento es una puesta en marcha de intenciones, o sea, hacia dónde me estoy dirigiendo dentro de mi juego, ¿no? No nada más es, bueno, voy a poner un meeple en la casilla siguiente, ¿no? ¿Qué significa que estoy poniendo un meeple en la casilla siguiente? Este movimiento que estoy haciendo es realmente lógico, ¿no? O sea, estoy representando de manera lógica la progresión del juego con un track, con una ruleta, con cartas en la mesa. ¿Tiene lógica ese sentido que le estoy queriendo dar? ¿Saben hacia dónde dirigirse? ¿El juego es lineal o permite que haya un desvío, ¿no? Y sobre todo si nuestro tablero y nuestras piezas son claras, ¿no? Ahí está arriba Boss Monster, que se va formando el tablero conforme van ustedes formando su calabozo, entonces pueden ver claramente hacia dónde va su héroe. Y tenemos Zombie Dice, que no necesita tablero y puedo claramente saber hacia dónde voy, ¿no? Formar mis dados conforme voy ganando o perdiendo, y una vez que paro se elimina y va para el siguiente jugador, ¿no? Y lo más importante, ¿estoy forzando a los jugadores a hacer alguna acción? O sea, es forzado que mi jugador levante una carta para ver si voy a tirar un dado porque quiero moverme a la siguiente, o simplemente puedo tirar el dado y ya, ¿no? También esa es una consideración importante. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Cthulhu Dice no existe tablero, el estado del juego aparece inmediatamente por las fichas que cada persona tiene, y el único elemento que tenemos temático es directamente nuestro dado, mientras que en la resistencia ni siquiera eso, ¿no? Como decíamos, es totalmente hablado, ¿no? Ustedes en la resistencia ya saben de entrada del juego si son buenos o son malos, y lo único que tienen que hacer es convencer a los demás de que son buenos para hacer ciertas misiones, ¿no? Entonces, ese juego, como les decía, tiene mucha complejidad emergente porque puedo jugar a ser el bueno, puedo jugar a ser el malo, puedo ser cínico o puedo ser mentiroso, ¿no? Puedo ser seductor en ese sentido para convencer a mis demás jugadores. Y esto tiene que ver con la siguiente función, que es el lenguaje, ¿no? Que es una capacidad para establecer un significado a símbolos. Entonces puedo tener un lenguaje gráfico, un lenguaje oral, un lenguaje complejo o un lenguaje sencillo, ¿no? Y el lenguaje está presente desde que escribimos las reglas y escribimos, por ejemplo, eh, al inicio de tu turno tira un dado. Tirar un dado significa levantar el dado, lanzarlo y ver el resultado y usar eso. Todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo ha jugado alguna vez un dado. Por lo tanto, tampoco hay que ser tan obvios, pero tampoco hay que ser tan vagos, ¿no? En nuestras reglas. Estoy usando palabras de más, estoy usando palabras de menos, o repito palabras dentro del mismo párrafo. Puedo sustituir palabras por símbolos. Si en mis cartas aparecen símbolos, pues conviene que en nuestro manual venga la definición más el símbolo que van a encontrar en el componente, ¿no? Y eso es un lenguaje mucho más sencillo. Ustedes saben, por ejemplo, que Yu-Gi-Oh está teniendo un problema muy importante porque cada vez las cartas tienen mucho más texto, ¿no? Entonces, imagínense leer todo esto durante un juego. Si tú no sabes y es la primera vez que juegas, olvídate, no vas a regresar a Yu-Gi-Oh. Y podemos tener como a la derecha una especie de tabla de conversión, ¿no? Si no estamos en posibilidad de tener dados, por ejemplo, de tener dados personalizados, pues podemos incluir esta clase de conversión, ¿no? Esta tabla que nos dice qué va a ser cada cosa y nos ahorramos a lo mejor un componente porque es más fácil adquirir dados y le estamos dando a nuestro jugador una herramienta para recordar qué están haciendo y si el juego es lo suficientemente bueno, sale sobrando el componente personalizado y me puedo ahorrar eso, ¿no? Finalmente, esta idea, ¿no? Que estamos hablando al principio de si el tema influye en cómo juegan los participantes, y fíjense que sí se han hecho investigaciones con respecto a esto, personalmente con este juego, precisamente, ¿no? Este juego es como de arriesgarse entrar a una mina para encontrar gemas y lo transformaron en un juego de incendios. Entonces los bomberos se arriesgan a entrar a un edificio en llamas para rescatar a la mayor cantidad de personas. Se encontró que los jugadores dentro del juego de bomberos se arriesgaban más que en el juego de las gemas, a pesar de que era el mismo juego con un tema diferente. ¿Por qué? Culturalmente, el tema de los bomberos implica que un bombero tiene que ser así, arriesgado, heroico, y tiene que salvar a la mayor cantidad de personas, si no, no es un buen bombero, ¿no? En el otro, pues a lo mejor eres un buen aventurero, eres más codicioso, pero hasta ahí, ¿no? No le quita lo divertido, no lo niego, pero hay unos temas que impulsan más a ciertas acciones que otras, aunque sea el mismo juego, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, pues con esto terminamos la plática. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Les dejo mi información de contacto. Les invito a checar el canal de YouTube. Tenemos mucho más contenido de diseño de juegos de mesa. Y si tienen alguna duda, pregunta o si quieren que les mande estas diapositivas, me pueden contactar por cualquiera de estas redes. Y yo con gusto les haré llegar esta información o más si es que ustedes necesitan. Y nos vemos en las siguientes conferencias. Gracias.